muy firme, creemos que todo es muy sólido, en frase de Muñoz Molina, y resulta que pueden aparecer elementos que siembran grietas en el sistema de Estado de Derecho, en el sistema democrático, y lo que parece solidísimo, lo que parecía sólido pues antes de la llegada del nazismo a Alemania, resulta que luego pues se deshace como un azucarillo en un vaso de agua, ¿no? Y hay que ser muy vigilantes todos los ciudadanos pensando quién votan o qué es lo que pasa, ¿no? Porque no hay que olvidar que el nazismo llega por las urnas, ¿eh? O sea ¿Pero qué tiene que ver el nazismo con Cayo Lara? Es que no acabo de entenderlo. Estoy hablando de la fragilidad de los sistemas democráticos y el amparo del Estado de Derecho. Entonces, cuando se empieza a no respetar la norma protege a todo el mundo. Cuando alguien se salta la norma, esa norma que ampara a todo el mundo deja de amparar a mucha gente una vez que no se cumple. Pero cuando esa norma ha permitido que muchas personas ejerciendo el poder se hayan embolsado mucho dinero y hace que muchas personas estén pringando ahora por ello y estén siendo echadas de sus casas, eso hace que también se encienda una mecha, ¿no? Es que no es verdad eso lo que está diciendo. Ah, ¿no es verdad? No. Ah. Bueno, pues nada, será que usted y yo lo vemos distinto. No, lo dice el Código Penal. El Código Penal tiene un repertorio de delitos que empiezan por la estafa, donde hay engaño, enriquecimiento de una parte y empobrecimiento de otra. Pero no cree que hay impunidad. ¿Usted no cree que hay impunidad actualmente? Yo lo que digo, cuando ha dicho usted que la norma ampara eso, digo que la norma no ampara eso. Cuando uno se lee el Código Penal, yo lo he estudiado en mis dos oposiciones, pues en mi carrera no dice eso la norma. Y lo que tiene que haber son unos tribunales donde se juzgue el caso concreto de lo que pase. Y la justicia tiene que ser rápida. La justicia lenta no es justicia. Entonces, bueno, lo que hay que pedir a los tribunales es que hagan justicia rápidamente. Pero lo que no hace la norma es amparar el delito porque justamente se castiga el delito, que es justo lo contrario de lo que usted acaba de decir. Don Manuel, además hay un mensaje implícito en esas acusaciones de Cayo Lara, ellos lo repiten sistemáticamente, que a mí me hace mucha gracia. Ellos parten de un concepto que es un concepto de la URSS, el concepto de la violencia estructural. Ahora lo llaman violencia social. Bueno, esa violencia social, ellos aluden y dicen, bueno, mientras que haya recortes, mientras que haya gente pobre, se justifica la violencia. Vamos a ver, es una barbaridad desde cualquier punto de vista, pero que lo diga un partido que no dijo absolutamente nada mientras estaba tirando el dinero por las ventanas, mientras estaban haciendo planes mientras usted mismo alertaba de todo ello en debates con el señor Pedro Solbes, alertaba de que no se podía seguir tirando el dinero porque cuando tú tiras el dinero público arruinas a la población, que las deudas se tienen que pagar. Esta gente estaba metida en consejos de cajas en los cuales luego se ha visto la comercialización que han hecho de las preferentes, en los cuales se ha visto que esas cajas las hemos tenido que rescatar todos. Ellos cargan contra los bancos, dicen, no, los banqueros, dice, oiga, ustedes tuvieron una participación, no dijeron nada. Ustedes reciben subvenciones, ustedes no pagan al fisco en muchas ocasiones. A estos señores han tenido embargos de sus sedes. Esta gente, desde mi punto de vista, desde luego, hace una utilización del discurso en la cual parece que se olvida toda la participación que han tenido ellos como partido en haber llegado a una situación en la cual, claro que ahora tenemos que apechugar con lo que tenemos, claro, pero por culpa, entre otros, de ellos. Bueno, aquí lo que hay que mirar es lo que ha pasado. Yo soy partidario siempre de un criterio que sobre todo en los sistemas anglosajones es el sagrado, que es transparencia y responsabilidad. Saber lo que ha pasado cuanto antes y exigir responsabilidades al que ha hecho algo que no tiene que hacer, sin más. Y luego hay otro principio también anglosajón que a mí me parece básico, que son los checks and balances, controles y contrapesos. Es decir, que hay que controlar el poder económico, cualquier tipo de poderes que funcionen en un sistema democrático, y tiene que haber contrapesos a todo eso. El gran contrapeso es la justicia, el gran contrapeso es la ciudadanía, el gran contrapeso es la prensa, que pone de manifiesto lo que está pasando, y bueno, lo que no puede ser es gente que haya sido pues partícipe de ese tipo de entidades que aparecen luego pues quebradas, que en fin, que no empiecen por pedir responsabilidad a los órganos, a las personas que tenían los órganos de gobierno, ¿no? Como es lógico. No, yo quería hacerle, en torno a su última reflexión, que me ha parecido muy interesante, quería preguntarle si no considera usted que uno de los grandes dramas de este país, tal vez como consecuencia de la crisis social, crisis en todos los niveles que existe, es la pérdida de elementos de moderación por parte de una izquierda, me estoy refiriendo concretamente al Partido Socialista, que antes era indubitablemente moderado, era un partido que nadie podría decir tiene tintes radicales. Yo no sé si a medida que Izquierda Unida se ha hecho todavía más de extrema izquierda, el Partido Socialista, por competir con Izquierda Unida, se ha ido radicalizando, y los espacios de moderación, que es donde tienen que vivir todos los países normales, se están perdiendo, y además se están perdiendo gravemente en este país.
no se pueden perder, no puedo estar más de acuerdo. Yo creo que lo que da estabilidad a un país, por lo menos a los países estables, Estados Unidos o Inglaterra, es que, bueno, Alemania, nos está viendo hasta una gran coalición en este momento en Alemania, bueno, pues cuando no se tienen los votos suficientes, en vez de buscarlos en los extremos, se buscan en el centro. Y se ponen de acuerdo estuvieron un mes y pico, o 2 meses, hasta que dieron a luz al gobierno de coalición de socialdemócratas y de democristianos. Y yo creo que eso es lo que exigen las los grandes países, donde es más lo que une a la gente que lo que le separa. Cuando lo que se busca es separar y dividir, pues yo creo que pasan cosas que no son las adecuadas. Decía Martí que hay 2 clases de hombres, los que aman y crean y los que odian y destruyen, ¿no? Yo creo que odiando y destruyendo no se hace nada, y lo que hace falta es crear en conjunto en base a lo que une. Y en este momento pues concreto de déficit público, yo creo siempre que el déficit es consecuencia de desarreglos, es decir, que el desarreglo no es consecuencia del déficit, sino lo contrario. Cuando habría que repensar cómo se mantiene un estado del bienestar en España, y hablo pues básicamente la trilogía educación, sanidad, pensiones, ahí ya se hizo en el Pacto de Toledo, y ya estuvo, que no se ha utilizado nunca, el libro blanco de Abril Martorell. Había que buscar cómo se trazan las líneas a 20 años por delante para asegurar el estado del bienestar, ¿no? ¿Hay esa visión a largo plazo en estos momentos en la política? Pues tendría que haberla, Carlos, tendría que haberla. En fin, lo que hay que ver es qué leyes sacan, pero yo creo que hay elementos donde estatutos de autonomía. Es impensable, a mí me tocó en una de las muchas vidas anteriores que he tenido ser secretario general técnico de autonomías en la gloriosa UCD. No salió un solo estatuto de autonomía sin el consenso, por lo menos, de los 2 grandes partidos. A mí me tocó hasta elaborar o participar en la elaboración nada menos que el mejoramiento del Fuero Navarro, que era complicadísimo, claro, porque hay un sistema paccionado, ahí hasta la compilación foral del año 73 salió por una ley especial donde se entendía que el jefe del Estado pactaba con los navarros. Bueno, ahí se hizo con consenso de todas las fuerzas. No puede ser que nada menos que la modificación del Estatuto catalán se haga no con el consenso, sino en contra de lo que piensa el primer partido de la oposición. Ahí se rompe lo que el Tribunal Constitucional llama el bloque de la constitucionalidad, que no es solamente la Constitución, son los estatutos de autonomía, son la ley del Tribunal Constitucional, es la ley del Consejo del Poder Judicial, y habría que recuperar ese consenso para lo que es el diseño, el trazo grueso de lo que es las normas de convivencia, y había que recuperarlo. Carmen, iba a preguntar otra cosa, pero al hilo de esto es lógico que la siguiente pregunta es: pero vamos a ver, o sea, ¿qué partido socialista? ¿Quién lidera ese partido socialista? O sea, el problema quizá que tenemos ahora es que, aunque el Partido Popular, supongamos, que quisiera ir a ese centro y pactar cosas importantes, es que no hay nada enfrente. O sea, hay un partido destrozado, hay un partido sin líder, hay un partido con muchos de ellos están absolutamente enloquecidos, y eso, como igual es un sí o un no, aprovecho para decirle que antes hemos tenido aquí una pequeña controversia sobre a quién beneficia todo este follón que se está montando en este país. Y había un poco de divergencia sobre si le interesa a los que están gobernando para, en fin, echar humo, o realmente es a una izquierda enloquecida que quiere ganar votos porque no los ha ganado en las urnas. Una cosa así. Follón no le interesa a nadie. Al que dirige un país y al que lidera porque enturbia el mensaje. Yo creo que el que gobierna tiene que tener un discurso, explicarlo y hacerlo. Y esa secuencia que es de dónde vienes, de qué ideas tienes o qué ideas has propuesto en unas elecciones generales, cómo explicas lo que vas a hacer y cómo lo haces, es lo que te da fuerza. Si eso se enturbia porque hay lío en la calle, pues al final no llega bien el mensaje. Y a la oposición pues le puede interesar, en fin, yo recuerdo la célebre frase de Zapatero con Iñaki Gabilondo: nos interesa que haya tensión. Pues hay gente que le puede interesar la tensión. Yo creo más en el debate. El Partido Socialista le está pasando lo que pasó después del hundimiento de la UCD, y es que cuando alguien pues se desploma, pues hasta que se rehace le cuesta mucho tiempo. Hay que encontrar el golpe de pedal, como dicen los ciclistas, buscar el liderazgo adecuado, el discurso adecuado con el liderazgo. Yo por lo menos creo que llega después de una propuesta, de unas ideas o de un discurso propuesto para lo que sea. Cuando no hay renovación, pues es muy complicado. Y cuando sigue el mismo equipo que estuvo mintiendo, digo mintiendo porque es que estaba negando la crisis. O sea que, y como no había crisis, no se intervenían bancos. Pero claro, si intervenías un banco, estabas justificando que había crisis, entonces no se crea un fondo de garantía. Ya existía el fondo de garantía de depósitos, pero como no se podía sacar dinero del fondo de garantía de depósitos, pues se crea el FROP, con lo cual nos metemos en una logomaquia donde nos hemos quedado sin cajas, donde nos hemos quedado pues con un déficit que era del 10%, con una deuda que ha pasado del 35, del 40 sobre el PIB
a el 100%, 600.000 millones más. Y bueno, eso está como una losa en el imaginario de todos los españoles, sabemos lo que ha pasado. Y por tanto le va a costar bastante al Partido Socialista hacerse con eso. Es posible que cuando alguien pues se ve perdido, como los malos boxeadores, se agarre al contrario y empiece a pegar golpes bajos, ¿no? Que eso está muy... o los futbolistas en los equipos que juegan con, en fin, con el Barcelona de Messi o con el Madrid de Cristiano, pues entonces lo paras con una base de, en fin, pasa la pelota, pero no la persona, no el jugador. Pero, en fin.